Hace más o menos un año, casi un año, que Benedicto XVI proclamó e inauguró un año de gracia con motivo de los 2000 años del nacimiento de San Pablo. Le ha llamado el año paulino o el año de San Pablo. Y Benedicto XVI concedió también un año de gracia al otorgar indulgencia plenaria durante todo este año, cumpliendo las condiciones de siempre, pero además acudir con ocasión de las celebraciones de San Pablo a todo aquel que quisiera ganar pues el perdón y además la remisión de sus culpas ante Dios. Esto se llama indulgencia plenaria. ¿Qué hace la indulgencia? ¿De qué nos libra y qué nos proporciona? Por supuesto que aquí entra el tema del purgatorio. Así que de eso hablaremos hoy. Quédese con nosotros. Por supuesto también algunas palabras sobre Pentecostés, la gran celebración de este domingo. Acompáñenme hoy en el Pulso de la Fe. En efecto, es el tema de hoy. Qué gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Le recuerdo que el Pulso de la Fe, a solicitud suya, ya se transmite en 2 días de la semana, los sábados a las 2 de la tarde y repetición los domingos a las 2 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Oiga, pues hablemos de este tema que espero que saque chispas. Yo creo que sí. El tema del purgatorio es un lugar, es un estado. ¿Qué es el purgatorio? Además, la indulgencia plenaria, como le dije. He buscado al grandísimo teólogo conocedor de estos temas, el padre Rafael López López, misionero del Espíritu Santo, para que nos ponga luz en un tema oscuro y tenebroso. Padre Rafa, bienvenido. Con todo gusto. Si quieres empezamos con la cuestión de la indulgencia plenaria. Yo soy su alumnito. Sí, porque nos interesa mucho a nosotros ver qué es una indulgencia plenaria, porque tanto beneficio nos acarrea. Nosotros... Mire, nomás se dice indulgencia y se piensa en Martín Lutero. Pues entonces, es desgraciadamente... ¿por qué no decimos lo que no es para luego decir lo que sí es indulgencia? Sí. La Iglesia es la depositaria de todos los bienes espirituales que Cristo nos alcanzó. Como depositaria tiene la autoridad misma de Cristo para utilizar esos bienes como a ella le plazca. Puede haber abusos, puede haber errores, como de hecho fue lo que el Martín Lutero criticó con toda razón. Pero la riqueza y excelencia de lo que es una indulgencia una indulgencia plenaria, para nosotros los teólogos es maravillosamente considerada bajo la misericordia de Dios, sin condiciones, porque nos abre plenamente las puertas al reino de los cielos. Explicaré. En teología llamamos reatus pene el reatus culpe. El reatus culpe, yo tengo que pagarlo de una manera y satisfacer por ese mal que he hecho. Por ejemplo, puedo venir aquí y golpear una de las pantallas. Tengo una pena que debo de cubrirla pagando efectivamente el mal que he hecho. Reparar el daño. Reparar el daño. Eso es la culpa. Esa es la culpa que yo cometí, que me la puede perdonar el dueño de la televisión. Pero existe otra, la ofensa que yo le hago a esta persona que me invitó y yo con un cinismo quiebro esa pantalla y le doy con una forma despótica, toma, $300 y cómprate otra pantalla. No, allí hay una falta de honorabilidad que es el reatus pene. La pena. La pena que debo yo entonces de pagar por mis culpas en el purgatorio. Y esto es lo que la Iglesia me puede... Déjeme regresarme tantito. A ver, yo tengo otro ejemplo. Sí. Yo le robo a usted un dinero que dejó allí. Sí. Y luego voy al confesionario con otro sacerdote
confieso este pecado. Si es un buen confesor, me va a decir, mira, yo te absuelvo del pecado, pero tienes que reparar el daño. Exactamente, perfecto el Y ejemplo. entonces a mí me da mucha pena que usted se entere de que hice eso y de alguna manera hago que le regrese por allí en un sobrecito abajo de su puerta y he reparado el daño. Bien. Exacto. Entonces, el pecado ha sido perdonado, pero la culpa, aunque yo, no obstante que regresé y reparé el daño, de todos modos esa culpa es algo que ya quedó en mi historia. Cierto. Es decir, fui un ladrón. Sí. Obtuve el perdón de mi pecado, reparé la culpa, pero esa mancha queda en mi historia. ¿Sí? Sí, y ante mí, tú eres una persona no digna de crédito. Y entonces, el reatus pene, punto. Todas tus faltas, ya no me acordaré de ti y de todo lo que has hecho en contra de mis mandamientos. Limpio, pasas directamente a gozar de la felicidad eterna. Eso gracias a la indulgencia. Plenaria. Y se dice plenaria porque es total, absolutamente. Todo. De tal manera que si se muere aquella persona bajo este don que la Iglesia en su magnificencia y misericordia nos ofrece, por fe, creemos y aceptamos que el reino de los cielos Dios nos lo brinda en su misericordiosa y benévola asistencia. Mire lo que me pasó una vez, Padre Rafa. Sí. Ofendí a una persona, hasta la insulté, una noche, cenando. Al día siguiente me levanté y mi arrepentimiento fue creciendo durante el día. No aguanté más, me metí a una iglesia, fui al sagrario, le pedí perdón a Dios por haber ofendido a esta persona. Y sentí, porque la voz de Dios no se escucha, sentí que Dios me respondía, ¿y por qué me vienes a pedir perdón a mí? Ve y pídele perdón a él. Y entonces fui, busqué a esta persona y le pedí perdón. Y nos abrazamos y hasta lágrimas de emoción hubo. Perfecto. Regresé al sagrario. Lo que le estoy diciendo es totalmente es auténtico, real. verídico. Y entonces le dije al Señor, ya le fui a pedir perdón. Ya me perdonó, ahora vuelvo a pedirte perdón a ti por haber ofendido a alguien. De todos modos, ay, esa experiencia, ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento que yo proporcioné a esta persona cuando la ofendí, de todos modos, eso sigue formando parte de mi historia. Y en el purgatorio yo experimentaré ese dolor que provoqué. Sí. No obstante que acudí a Dios y a esta persona. De todos modos. Sí. Estamos moviéndonos en el campo de las virtudes teologales. Y la actuación, el ejercicio de este dinamismo que nos pone en relación inmediatamente con Dios, nos hace creer, como dice Pablo, que Él no miente porque es la verdad. Nos hace esperar porque, como nos dice Pablo, en Él he puesto mi esperanza y no me ha de defraudar. Y una caridad en donde dice Pablo, me amó y se entregó por mí. En esa síntesis de una visión teológica es donde debemos de considerar y valorar el regalo que Dios nos da. Abrirnos a esa palabra que nos dice, tus pecados quedan totalmente perdonados, ya no me acordaré de ellos. En una esperanza teologal en donde nos está brindando Él en su magnificencia esta oportunidad para aceptar el regalo y doblegarnos ante nuestro egoísmo y decir, gracias, Padre. Y evidentemente, en una caridad desbordante de comprobar una vez más el amor de Dios, que no tiene límites, porque así es Dios con nosotros. Quien me escuchó decir lo que dice puede pensar, a ver, entonces, ¿de qué sirve ir a buscar el perdón de Dios, ir a buscar el perdón de alguien a quien ofendí, si de todos modos esta culpa queda en la historia de uno mismo? Respóndame esto, pero antes, vámonos, gracias a la televisión, Padre, vamos a regresarnos 11 meses atrás y veamos el momento en el que Benedicto XVI
proclama el año paulino. Perfecto. Como al principio, también hoy Cristo necesita apóstoles dispuestos a sacrificarse a sí mismos. Necesita testigos y mártires como San Pablo. Qué actual es hoy su ejemplo. Y precisamente por eso tengo el gozo de anunciar oficialmente que dedicaremos un año jubilar especial al apóstol Pablo desde el 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009, con motivo del bimilenario de su nacimiento, que los historiadores sitúan entre el 7 y el 10 después de Cristo. Bueno, ahí está el momento en el que el Papa proclamó un año de San Pablo, pero además un año de gracia. Todo un año para poder ganar la indulgencia plenaria. Pero ¿cómo ve mi caso? Extraordinariamente lógico que todavía tus aspectos, no te quiero ofender de ninguna manera, pero tus aspectos psicológicos están reaccionando. Y lo que falta es un dinamismo más de fe. Señor, si tú me perdonas, todo está arreglado. Confío plenamente. Esa es la confianza y esa es la fe. Un abandono en la omnipotencia de Dios que sí puede arreglar lo que nosotros no podemos. En el caso tuyo, hubieras podido ir a pedirle perdón a aquella persona y quizá aún te hubiera rechazado porque estaba herida. Tú, en la fe, en la esperanza y en el amor, has cumplido con Dios. Y has cumplido tratando de establecer una amistad y una apertura entre esto que había sido quebrando. Qué tranquilidad para nosotros actuar con estos sentimientos de Cristo, que sabe inclinarse ante la miseria, nuestra propia miseria, para elevarla. Con estos sentimientos de Cristo que nos invita, ¿crees? Evidentemente que creo, Señor, pues que se haga como tú has creído y aquel hombre recobra su salud. Y ese Cristo que nos mueve a que lo amemos, porque Él es el primero en darnos su amor para que lo experimentemos. Entonces, esa es la elevación que causa en nosotros la presencia de la fe, de la esperanza y de la caridad, para que no actuemos únicamente por cuestiones humanas. Eso no nos van a quitar, pero es precisamente esta luz de la fe la que nos va a hacer contemplar el acontecimiento desde el ángulo de Dios, no desde el ángulo de nuestro raciocinio y de nuestros criterios. Ese acontecimiento visto no como dentro de una cárcel de temporalidad, no, sino perdido en esa infinitud y trascendencia de Dios. Y lo que es más, la caridad que vendrá a romper con todos nuestros egoísmos, orgullos, manera tan personalizada de juzgar según nuestros intereses los acontecimientos de nuestra vida. La caridad o el amor de Dios, porque es de Dios, es infinita. Totalmente. Y la justicia divina, porque es de Dios, es también infinita. Sí. ¿Qué podrá más, Padre Rafa? El amor. Fíjate que hay un ¿De texto veras? que... Sí, te voy a decir Pero a por ver, qué. ¿qué no es entonces el purgatorio o el infierno? Consecuencia de la justicia. A ver, Padre, el infierno es consecuencia de la justicia divina. Por supuesto. ¿El purgatorio es consecuencia de la misericordia divina? De la misericordia divina y también de la justicia divina. Las dos cosas. ¿Por qué? Por una razón. En Dios la justicia, nosotros somos los que hacemos esquemitas y ponemos estructuras y todo. No, Dios nos ama. Y entonces ese amor se manifiesta precisamente superando nuestras miserias. Tanto nos amó el Padre que nos dio a su Hijo para que nos salvara. Tanto nos ama el Hijo y el Padre que nos da la presencia de su Espíritu Santo para que vivamos en ese mundo de realidades sobrenaturales que nos presenta la fe, en ese mundo de realidades que nos están ofreciendo como final, meta de todas nuestras aspiraciones. Y sobre todo, nosotros que nos movemos en este vaivén
de las cosas terrenas y de los anhelos del cielo. Qué bien que la caridad que Dios nos ha regalado, Gálatas 4:6 y Romanos 5:5. Tanto te ama el Padre de los cielos que te da su mismo amor para que tú lo ames con amor de Espíritu Santo. Me levantaré, dice el hijo pródigo, tirado en el suelo, comiendo entre cerdos, más bajo no podía haber caído, e iré a la casa de mi padre, y emprende el camino. Y pensando en que tendrá que escuchar todas las recriminaciones que el padre le presente, solo piensa en llegar y arrodillarse ante él, pero qué sorpresa se lleva cuando se encuentra con que el padre está no adentro de la casa, sino afuera, oteando y esperando al hijo como lo hacía todas las tardes. Y antes de que diga una palabra, lo abraza, lo estrecha, lo acaricia y se voltea y dice: hagamos una fiesta, porque mi hijo que se había ido ha regresado. Esto se llama en nuestros días indulgencia plenaria. Sí, señor. ¿Qué le pide al muchacho? ¡Nada! No dice una palabra. Al contrario, le da: traigan las sandalias y pónganselas, y vengan los vestidos nuevos y que lo vistan. Traigan a los músicos para que haga fiesta, porque ha vuelto lo que había perdido. Pero si con Lucas continuamente en ese evangelio de la misericordia es lo que quiere inculcarnos. Dios con su misericordia es más grande que tus pecados, que son finitos. Guau. Hablando del año de San Pablo, Padre Rafa, conozcamos algo de él. Sí. Una nota pequeña que hemos hecho aquí en la producción. ¿Quién es San Pablo, el llamado apóstol de los gentiles? Y luego regreso y sigo platicando con usted. Con todo gusto. Que, oiga, qué bonito habla. San Pablo, quien originalmente se llamaba Saulo, nació en Tarso de Cilicia. Como judío que era, fue educado en la fe de sus padres. Llegó a ser miembro de los fariseos, una secta del judaísmo caracterizada por la extrema observancia de los preceptos. Como fariseo se dio a la tarea de perseguir cristianos para hacerlos prisioneros, lo que le hizo participar en la lapidación de Esteban, el primer mártir de la cristiandad, al sostener las túnicas de los verdugos que le apedrearon hasta matarle. Saulo viajó de Jerusalén a Damasco en busca de cristianos para hacerlos prisioneros, cuando cayó del caballo cegado por el resplandor de una gran luz, de la que escuchó salir la voz de Cristo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya en Damasco recuperó la vista 3 días después, como el Señor se lo prometió. Pablo vivió esta experiencia mística como una conversión al cristianismo y comenzó a predicar el Evangelio. Luego emprendió 3 grandes viajes por el Mediterráneo que lo llevaron hasta Atenas, la capital griega y cuna de la cultura antigua, donde también predicó a Cristo. Este testigo de la fe fundó diversas comunidades cristianas con las que se comunicaba mediante cartas. Estos documentos forman parte del Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, pues son considerados revelación de Dios. Hacia la tarde de su vida, Pablo fue apresado y enviado a Roma para ser juzgado como ciudadano romano. Allí murió decapitado en el año 67. Sus restos reliquias se encuentran en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la Ciudad Eterna. Oiga, Padre Rafa, soy como San Pablo, lo digo en serio. Pero luego no es este el que escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Que escribe: si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Sí. Y no es el que escribe de la fe, la esperanza y el amor. El don más grande es el amor. ¿Qué le pasó a San Pablo? ¿Cómo llega a todo esto? He de decir, como psicólogo y como teólogo, una experiencia es más profunda e incide más fuerte y eficazmente en nuestra existencia. Aquel Pablo es un portento de la misericordia de Dios. Dice él, con la experiencia que tiene: siendo yo pecador, Eso.
el Señor me amó. Pero llega a tener esa plenitud de la experiencia de Dios y la transformación que el Espíritu Santo ha realizado en su vida, según nos lo presenta en el capítulo 5 y el capítulo 8 de Romanos, en donde dicen, tienen el Espíritu de Cristo aquellos que actúan como Cristo. Tienen el Espíritu de Cristo aquellos que tienen los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Esto lo lleva a decir, sin altanería ni jactancia. ¿Vivo yo? No, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué cambio, qué transformación? Bueno, había experimentado y por eso vuelvo a tomar el tema de la experiencia. Pero debo hacer una pausa. Sí. Explíquenos, por favor, al volver, esto que dice San Pablo, completo en mí lo que falta a la pasión del Señor. Sí. ¿Le falta algo? Sí. Y díganos de esta experiencia también y dejo una pregunta de una vez aquí en la mesa. ¿El purgatorio es un lugar o es un estado en el que uno mismo experimenta todo el dolor, tristezas y sufrimientos que en esta vida proporciona? Claro. Volvemos con esto, padre. Claro, con todo gusto. Continuamos en el Pulso de la Fe. Estoy platicando gratamente con el padre Rafael López López, sacerdote misionero del Espíritu Santo. Ya no dije de él nada al inicio porque usted lo conoce bien, pero para quien no, he de recordar que el padre Rafael López López tiene licenciaturas. 6 licenciaturas. 6. Maestrías. 4. Doctorados. 5. 5. Que ha sido catedrático en la Varias universidades. Universidad de Friburgo, en la Universidad Pontificia de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Angelicum, sí, que llevó la doctrina de la fe, era el encargado de esto en el Perú, Cono Sur en Perú y Perú, también aquí en México. Y que ha escrito más de 100 libros. No, 96 ahorita. Y que sobre San Pablo tiene este libro que pongo aquí, que se llama Pablo, Apóstol de Jesucristo. Lo pongo aquí en la mesa, a ver si la cámara nos da una toma. Para quien quiera profundizar más en San Pablo y conocer más de los escritos del padre Rafael López López, Pablo, Apóstol de Jesucristo. ¿Dónde conseguimos ese libro, padre? ¿En las iglesias donde usted celebra? Pues sí, pero hay una cosa que el libro, de una vez lo decimos, no es histórico. Se han escrito hasta libros, el genio de San Pablo, por los grandes maestros y exégetas. No, a mí me corresponde ver la teología de Pablo. Y entonces veo la fe en San Pablo. ¿Cómo la vivió? En este libro. En este libro. Es decir, no es una biografía de él. No. Es un análisis de de la vivencia, la experiencia de la fe en San Pablo. Del hombre que dice, yo creo en aquel que es veraz y que no me va a engañar. Yo espero porque tengo la experiencia de que he puesto en él mi confianza y no me va a defraudar. Y lo más grande, yo tengo la experiencia de que me ha amado tanto, que me ha dado a su Hijo, que se entregó por mí y que me ha comunicado su Espíritu Santo, que es el amor sustancial de la augusta Trinidad. Pablo, pues, viene para aparecer como un maestro de vida espiritual extraordinario. Pero vuelvo a insistir en que todos estos relatos son a partir de la experiencia que él tiene. Hace un momento me preguntabas... ¿Rumbo a Damasco? Exactamente. De esa experiencia. Allí comienza. Cuando cae del caballo, cuando ve una luz, cuando escucha la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí. Y queda cegado. O sea, allí comienza una experiencia. Pero a ver, Padre Rafa, ¿por qué el Señor habría de buscar a un pecador como Pablo, a un persecutor de cristianos, a un fariseo? A mí me llena de esperanzas porque pienso, si fue a buscar a Pablo, a Saulo me puede venir a buscar a mí. ¿No? La misericordia de Dios no nos ama porque nosotros encuentre
virtudes personales, no. La misericordia y el amor de Dios ama en nosotros aquello que Él nos entrega. Si leemos el relato que nos presenta Pablo de su conversión, ha quedado totalmente tocado, de tal manera que lo refiere 4 veces, 3 veces en los Hechos de los Apóstoles, para decirles, miren, lo que hizo el Señor conmigo, también lo puede hacer con ustedes. Claro. Pero en el primer relato que nos resiente su conversión, nos dice que Pablo estaba lleno de santo celo por ir a matar a aquellos cristianos, y que fue y le dijo a las autoridades judías, denme cartas de recomendación para que ejecute a estos hombres. Entonces, exhalando furor e ira por estos hombres que habían dejado el judaísmo para seguir el camino de Cristo, ahí lo tenemos, tumbado y no sabe por qué. Aquella luz que lo enceguece y tampoco nos explica. Es la experiencia viva, profunda, que lo deja 3 días sin comer y con los ojos abiertos no ver absolutamente nada. Y esa experiencia es la que va a motivarlo a que venga a descubrir en los cristianos lo que la experiencia le ha comunicado. Soy yo, Pablo, Cristo, a quien tú persigues. Y allí comienza la revelación, el sacrosanto cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el Cristo vivo a través de los tiempos. Y entonces, esta objeción que siempre nos ponen en teología, ¿cómo es posible que Pablo diga, sufro en mí aquello que falta a la pasión de Cristo? Correctísimo. Somos los miembros del sacrosanto cuerpo místico de Cristo, del cual es Él la cabeza. ¿Me está usted diciendo que lo que falta a la pasión de Cristo, en el caso de Pablo es Pablo, que lo que falta a la pasión de Cristo, en el caso eres tú mío, soy yo? Y soy yo. Lo que falta a la pasión de Cristo, en el caso de usted, Padre Rafa, es usted, y en el caso de cada uno de nuestros televidentes, es cada uno de nuestros televidentes. Sí. ¿Le entiendo acaso que la pasión, muerte y resurrección de Cristo no es para que la contemplemos, sino para que la vivamos? Y que tenemos que vivirla con los mismos sentimientos de Cristo. En una fe en que sufro yo, no, yo no soy el que sufre, es Cristo que sufre en mí. Tengo yo la confianza de que estos sufrimientos van a redundar en servicio de la salvación de mis hermanos. Y gracias, Padre, porque me permite sufrir, porque no es otra cosa sino una participación del dolor redentor de Cristo. ¡Qué perspectiva tan teologal y tan halagüeña y optimista se nos presenta! Bajo la fe, la esperanza y la caridad. ¿No le gustaría que nos fuéramos en ese momento, usted y yo, a la ciudad eterna, a Roma, que saliéramos fuera de los muros de la antigua Roma y estuviéramos en la Basílica de San Pablo extramuros, y que ganáramos ahí la indulgencia plenaria, y que de plano y que además platicáramos con el arcipreste de esta basílica, perfecto, el cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo? Y que no pierdan la oportunidad de ganar la indulgencia plenaria. Es tan fácil. Por la tele lo podemos hacer. Sí, vámonos hasta San Pablo. Vámonos a San Pablo. En esta nota de usted, la Basílica de San Pablo, la entrevista con el arcipreste de esta Basílica Patriarcal, una de las 4 en Roma, San Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo extramuros. Grandísima, bellísima, maravillosa, espléndida. Y luego vuelvo para que el padre Rafael López López nos diga lo que él acaba de decir. ¿Cómo ganar esta indulgencia plenaria? Solamente faltan un mes. Sí, y se acabó termina el 29 de junio. Sí. Y se acabó la chance. Vamos a San Pablo. Vámonos a San Pablo. Llega a su término el año paulino, 12 meses extraordinarios dedicados al apóstol de las gentes, que han puesto en el centro de las miradas la Basílica Papal de San Pablo extramuros. Miles de peregrinos de todo el mundo venidos para rezar a la tumba de Saulo de Tarso y participar en las distintas actividades e iniciativas que han marcado el año paulino, en un increchento de interés. Numerosos son también las obras de restauración realizadas en el edificio,
así como las excavaciones arqueológicas. En estos últimos años hemos realizado distintos análisis del terreno con un objetivo fundamental: aprovechar una determinada zona para construir un edificio y preparar distintos servicios de los que la basílica no dispone, o solo parcialmente. El llamado huerto de los monjes benedictinos están aquí desde hace 1300 años. Han decidido de buen grado sacrificar una franja de su terreno para levantar un nuevo edificio que satisfaga todas las exigencias de la basílica. Se han hecho indagaciones de carácter arqueológico para saber lo que había y comprender hasta dónde se podía llegar para respetar a la vez las exigencias arqueológicas y las actuales. Aquí, en torno a la Basílica de San Pablo, ha habido infinidad de cosas. Entre otras, en aquella zona había establecimientos monásticos entre los más antiguos. También parece que en los primeros siglos, siglo VI o VII, hubo aquí un monasterio femenino. Esto es algo interesante, un monasterio femenino antes que el masculino. Y es que los monjes no se asentaron aquí hasta el siglo VIII. Lo que hoy es importante, continuó el purpurado en la entrevista, es encontrar el equilibrio adecuado entre el respeto de la arqueología, que tiene que enriquecer la vida contemporánea, y la realización de las construcciones que satisfagan las exigencias de la vida actual. Se ha estudiado también un edificio que podríamos llamar de compromiso. En la parte subterránea se respetará una amplia zona arqueológica de unos 1000 metros cuadrados que quedará cubierta. Encima sí habrá espacios dedicados a los servicios que necesitamos. La parte arqueológica interna se completará con recorridos, iluminaciones, de manera que los peregrinos que vienen a visitar sobre todo la tumba de San Pablo y para orar puedan pasar en el recorrido de salida por esta zona para visitarla. Pero las excavaciones más significativas e importantes siguen siendo las realizadas en la misma tumba del apóstol de las gentes, cuando se decidió investigar más allá del muro construido para proteger el sarcófago de las crecidas del Tíber. Dado que hoy ya no se producen las inundaciones del Tíber, se ha decidido abrir el muro al menos por una parte para hacer que se vea el sarcófago. En el pequeño subterráneo que hay delante del altar papal, hemos quitado un pequeño altar que no se utilizaba. Se ha descubierto así, y ha sido un auténtico descubrimiento, el ábside de la primera basílica constantiniana, puesta al revés respecto de la actual. Esta basílica fue cubierta ya en el siglo V, y después, en tiempos de Teodosio, se dio la vuelta a la basílica, con el ábside al contrario, y se abrió haciéndola más larga, hacia el Tíber, hasta que a principios del siglo XX se hizo el pórtico cuadrado. Hoy tenemos esta gran satisfacción, que los fieles que vienen a visitar la tumba pueden descender al subterráneo y ver a través de una celosía el lado del sarcófago de Pablo, que nunca ha sido abierto. ¿Qué tal, padre Rafa? Perfectamente bien. Pero no vale ir por la tele, hay que ir y pararse allí. Pero para quienes no podamos ir a Roma, ¿cómo podemos ganar la indulgencia? Sí. Que todavía falta un mes. La Iglesia reglamenta sus regalos y la indulgencia plenaria pone confesión, porque el reatus culpe. Hay que reconciliarse reconciliarnos con Dios, reconocer nuestros propios pecados. Y nos da chance de que exista la confesión 8 días antes o bien 8 días después de que quisimos ganar en esa indulgencia plenaria. Que comulguemos también 8 días antes o bien 8 días después del mismo tiempo en que se ganó la indulgencia. Pero además nos ponen una cuestión meramente material. 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, 3 glorias a las intenciones del romano pontífice. Es decir, pedir por el Papa. Como signo de gratitud. Porque nos otorgó. Porque es el Señor nos concedió que tuvo la autoridad y nos la aplicó en esa forma misericordiosa. En el caso del año de San Pablo, se dijo que en las iglesias dedicadas a San Pablo, o en la catedral de cada diócesis, sí, o en la iglesia que cada obispo determinara. Exactamente. Pero también se dijo que en cualquier celebración dedicada a San Pablo, y como el próximo, bueno, falta un mes, el lunes 29 de junio es la celebración de los apóstoles San Pedro y San Pablo,
el lunes 29 de junio se puede ganar la indulgencia plenaria. Totalmente. Y como el día anterior es domingo, entonces el domingo 28 también. También. Está abierta la puerta. ¿Queremos entrar? Hagámoslo. Entonces, Padre Rafael, al ganar la indulgencia plenaria obtenemos el perdón de nuestros pecados, la remisión total de nuestras culpas, libramos el purgatorio, Total. al menos hasta nuestras conductas de ahora. Sí, señor. Quedamos como el día en el que fuimos bautizados, bebecitos Más limpios todavía. y puros. Porque tenemos las riquezas ya de Jesucristo que nos ha Más alcanzado todavía. y nuestra vida de trabajo, de ascesis, de buenas obras, allí van a resucitar todos aquellos méritos. Se puede ganar solamente para uno mismo. Eso sí, Y en el caso de los difuntos, ¿no? Es decir, la iglesia pone su reglamento. bueno, pero digo, yo no la puedo ganar para otra persona que está viva, porque él tiene que ir y hacer su esfuerzo. Sí, Pero en el año de San Pablo dijo el Papa, para los vivos y para los difuntos. Es decir, puedo pedir esta indulgencia, por ejemplo, para mis tíos, para mis amigos que han muerto, siempre y cuando no estén en el infierno y salen del purgatorio, ¿no? yo quisiera ver el documento, porque normalmente la Créame, yo lo leí. te creo. Por la penitenciaría apostólica, publicado hace 11 meses. Créame, para uno mismo y para los difuntos. Ah, pues perfecto. Pues entonces voy a empezar a ganar por mis amigos. Sáquelos, Padre Rafa. Sí. Vaciemos el Y purgatorio. tanto cuantas veces, dosis quoties, dice, tantas veces como quieras, puedes ganar la indulgencia plenaria. Hombre. A ver, la indulgencia plenaria entonces, cuando se puede aplicar por los difuntos, evidentemente es para quienes están en el purgatorio. Sí. Por los condenados nada puede hacerse. No, nada, ya no. nada, nada. Es definitiva la... A ver, y si pedimos perdón, misericordia, indulgencia por aquel amigo mío que murió, lo saca de allí, del purgatorio. Evidente. Y si lo sacamos de allí, tendremos a un amigo en el cielo, parado junto al Padre, muy agradecido con Sí. nosotros y pidiéndole por nosotros, ¿no? Sí. Hace un año exactamente se murió un miembro de mi comunidad, Antonio Gutiérrez. Uy, me acuerdo cuando usted nos platicó en misa. Y este hombre, yo viví más con él que con mi familia. ¿Crees que cuando rezo le digo, oye, Toño, tengo tal y cual preocupación, Toño, tengo tal y cual trabajo? Siento su intercesión ante Dios que está auxiliando. Y esta es fe, y esta es esperanza, y este es el amor que tiene Toño hacia mí, que es el amor divino y que perfectamente bien me está protegiendo y auxiliando en mi ministerio sacerdotal. Guau. Padre, hago otra pausa. Sí, Estamos hablando de un tema en el que pocos creen, usted lo sabe. Pero el tema del purgatorio solo es, bueno, además de que es una verdad de fe o dogma para católicos, todo aquel que no es católico no cree en el purgatorio, y entre los católicos pocos, pero es una realidad, ¿no? es de fe. Es una realidad. O sea, Sí, lee el catecismo de la Iglesia Católica y mantenemos la existencia del purgatorio. No es un lugar material, pero está de acuerdo con nuestras situaciones espirituales. Y el espíritu no necesita la materia para estar manifestándose. Tú cuando piensas, te abstraes, vas más allá, trasciendes tu capacidad material. El purgatorio es lo mismo. Es una unión con Dios. Y esta unión con Dios, donde quiera que la pongamos, que el cielo que está arriba, que está abajo, que está a los lados. No, hombre, los espíritus no necesitamos de esos aspectos circunstanciales. No. Somos más altos y más elevados que la materia. voy a la pausa. Sí. Regreso. Sí. Algunas almas del purgatorio, Dios les da la posibilidad de manifestarse entre nosotros para recordarnos que ¿Por qué pidamos no? por ellas. ¿Por qué no? Y luego les llaman fantasmas. Bueno, vuelvo con Llámale esto. como quieras, pero existe toda Y esa también realidad. para que nos diga algo sobre el Espíritu Santo y Pentecostés, que es este domingo.
Continuamos. Padre Rafa, entremos en materia. Entonces, a ver, ¿pueden haber, acaso, porque Dios les permite, algunas almas del purgatorio de pronto manifestarse aquí para recordarnos que ahí están y que con oraciones e indulgencia las saquemos? Y también, ¿tiene fundamento escriturístico el purgatorio? Evidentemente. Hay una palabra de Cristo que en forma de parábola nos la presenta para enseñarnos una gran verdad. Toda la parábola es para lambanein, lanzar una verdad para conocer otra realidad. Y entonces nos platica de un rico, el rico Epulón, y Lázaro, aquel pobre que se hartaba con las migajas que caían de la mesa. Se murió uno y se murió el otro. Y entonces el rico le decía a Dios: permite que Lázaro venga a mojar mi lengua porque me estoy abrazando de sed. Tú tuviste lo tuyo en la tierra. Lázaro ahora está gozando porque sufrió correctamente sus penas. Breve. Dice Dios: tienen a los profetas y no tienen necesidad de que yo les envíe a estos para que se porten bien. La Iglesia acepta todo ese anecdotario amplísimo de personas que están en el reino de los cielos para venirnos a entusiasmar a vivir nuestro cristianismo con toda la sinceridad y rectitud posible. Gracias, Padre Rafa. Este domingo es Pentecostés. Háblenos de Pentecostés, Sí, aunque sea en 2 minutitos. Claro. Pentecostés, como su nombre lo indica, son 50 días después de la gran fiesta de la Pascua. Cristo les había prometido que les enviaría al Espíritu Santo bajo el término del otro Consolador, Paracletos, que es defensor, que es amigo, que es procurador, que intercede por nosotros. Ese Espíritu Santo iba a llevar a plenitud la explicación que Cristo nos había venido a entregar de parte del Padre. Cuando venga el Espíritu, Él les enseñará todo lo que yo ya les he dicho. Él les explicará de lo mío. La vida divina era conocer a Dios. Cristo nos la había dado, pero ahora nos la continuaba comunicando por medio del Espíritu Santo. Desgraciadamente el hombre es voluble, cambia. Y Cristo, antes de irse a los cielos, les dice: vayan a Jerusalén, esperen la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que los hará fuertes, que los transformará, que los iluminará. Breve, el acontecimiento de Pentecostés es la invasión de la divina caridad, el Espíritu Santo, en lenguas de fuego, que ilumina y que al mismo tiempo hace esta transformación tan admirable, que el Pedro, que había sido un hombre débil que había negado a Cristo, sale y grita: ustedes mataron a Cristo, el Hijo de Dios. Los apóstoles, llenos de aquella fuerza, venían entregando su vida para proclamar las maravillas de Dios. Claro, allí nos dice el Evangelio, que es la continuación del Evangelio de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, que estaban en oración en torno de María, la Madre de Jesús, tal como lo había propuesto el Señor. Pentecostés es para nosotros la plenitud, el cumplimiento, la glorificación perfecta de Cristo, y que se continúa en cada uno de nosotros, recibiendo la efusión de ese Espíritu Santo que nos transforma, nos ilumina, nos santifica, participándose el mismo. Muchas gracias, Padre Rafa. En 5 segundos, desde el pulso de la fe, quienes creemos en Cristo, ¿podemos esperar este domingo de Pentecostés
alguna gracia? Absolutamente, sino de lo contrario, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Y dónde está nuestra gratitud? ¿Qué podemos esperar? Lo único es la actitud, siempre la del Hijo respecto a su Padre. Padre, bendíceme con la presencia de tu Espíritu, a fin de que yo también sea como Cristo, un auténtico adorador tuyo y un hermano para todos mis hermanos. Gracias, Padre Rafa. Gracias. En otro tema, este domingo que acaba de pasar se celebró la Jornada Mundial por las Comunicaciones Sociales. El padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, escribe su editorial sobre este tema, haciéndonos reflexionar sobre el mensaje que Benedicto XVI ha dirigido a los niños, a los jovencitos, pidiéndoles que ellos, en las nuevas tecnologías, sean anunciadores y propagadores de la verdad. El bellísimo mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año toca un punto estratégico y crucial en la realidad del mundo de la comunicación en rápido desarrollo. Nuevas tecnologías, nuevas relaciones, promover una cultura de respeto, de diálogo, de amistad. Benedicto XVI, o B16 como se llama habitualmente en este mundo particular, se dirige ante todo a los jóvenes, a la llamada generación digital, retándoles a vivir su crecimiento y su compromiso humano y espiritual, también en la dimensión comunicativa caracterizada por las nuevas tecnologías que tanto lugar ocupan en su día a día. Porque también aquí hay que inculturizar la fe, presente como anuncio y estilo de vida y de relaciones. Pero no es fácil. Existe el riesgo de limitarse al juego, de perder tiempo, de huir de la realidad y quedarse en la superficie. Por su parte, B16, cuando habla a los jóvenes, por ejemplo en las Jornadas Mundiales de la Juventud, insiste en querer comunicar sus contenidos sólidos, consistentes y articulados que requieren trabajo para ser asimilados antes aún de ser traducidos en vida. Así, hacer pasar lo sustancial a través de lo virtual es un hermoso desafío. ¿Lo conseguirán nuestros jóvenes? Esperemos que sí, pero no debemos ser víctimas de la fascinación de los extraordinarios éxitos tecnológicos. Debemos seguir distinguiendo posibilidades y límites y continuar buscando al mismo tiempo en la profundidad ese terreno sólido de la relación vital con Dios y con los demás, sobre el que edificar verdaderamente una cultura de respeto, de diálogo y de amistad. Pues ya ve usted, ese es el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, director también de la Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. El Papa ha querido ir a buscar a los nuevos evangelizadores, que son los niños, los jovencitos, la nueva generación, la generación digital, como el Papa le ha llamado, y ha salido a buscarlos a través de las nuevas tecnologías, en Internet, en YouTube, en Hi5, en Facebook, en Twitter, y allí el Papa chatea con ellos y ellos le llaman B16, B, X, B y latina, ¿no? B16, el Papa del siglo XXI, Benedicto XVI. En otro tema le presento enseguida una nota que es verdaderamente maravillosa, pues en la audiencia general celebrada el miércoles, no de esta semana, sino de la semana pasada, el Papa se puso a platicar sobre su viaje a Tierra Santa, él mismo compartió sus experiencias y entonces el Centro Televisivo Vaticano ha ilustrado con imágenes lo que el Papa narraba. Así que ponga mucha atención, disfrute esta nota, escuche al Papa platicando lo que él vivió en Tierra Santa y además con las imágenes de los momentos que él narra. Mire. Un viaje al recuerdo para compartir las esperanzas y las expectativas que acompañaron su reciente viaje a Tierra Santa en este mes de mayo. En la audiencia general, Benedicto XVI centró la catequesis en su viaje, que antes que nada fue una peregrinación a las fuentes de la fe, como si hojeara un álbum de fotos. El Papa pasó revista para los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro a los acontecimientos y los encuentros que le condujeron a Jordania, a Israel y a los territorios palestinos. Primero, el reino hashemita, donde el Papa, entre otros actos, visitó el Monte Nebo, desde el cual Moisés contempló la tierra prometida, un sitio que habla de nuestra condición de peregrinos, tras una promesa tan grande y bella de sostenernos en el camino y en un cumplimiento que nos supera, y Betania, al otro lado del Jordán, donde Jesús se hizo bautizar por Juan el Bautista, y donde el Papa, al bendecir las primeras piedras de 2 iglesias que se van a edificar, palpó con su mano la apertura y el respeto que existe en Jordania para la libertad religiosa.
Santa. Aquí la comunidad cristiana, incrementada con los refugiados palestinos e iraquíes, realiza obras educativas y asistenciales atentas a la persona humana independientemente de su credo y su clase social. Entre todos resplandece el ejemplo del Centro de Rehabilitación Regina Pachis en Amán, que recibe a muchas personas marcadas por la invalidez. Al visitarlo, pude llevar una palabra de esperanza, pero a mi vez también la recibí como valioso testimonio del sufrimiento y el compartir humanos. La belleza del pueblo de Dios peregrino, rico en sus distintas tradiciones y unido en la única fe, se exaltó más tarde en la experiencia de las vísperas en la Catedral Greco-Melquita de San Jorge y en la Santa Misa en el Estadio Internacional. Como peregrino de fe en la tierra donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó, el Papa se dirigió a Israel el lunes 11 de mayo. Benedicto XVI, peregrino de paz, un tema de este 12º viaje internacional que se manifestó sobre todo en los encuentros con las autoridades civiles. En la tierra bendecida por Dios parece a veces imposible salir de la espiral de la violencia. Pero nada es imposible para Dios y para los que confían en Él. Por eso, todos los creyentes deben superar prejuicios y voluntad de dominio y practicar concordes el mandamiento fundamental: amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Abanderados de este futuro de paz y de reconciliación deben ser en primer lugar los representantes de las tres grandes religiones monoteístas, para que Jerusalén, ciudad de la paz, pueda mostrar a todos el designio de Dios sobre la humanidad, familia de pueblos. En este horizonte se desarrollaron los encuentros y visitas del pontífice a los lugares emblemáticos del Islam y el judaísmo. El encuentro con el gran muftí y los dirigentes de la comunidad islámica de Jerusalén y con el gran rabinato de Israel, la cúpula de la roca, el muro occidental o muro de las lamentaciones y también el mausoleo del Holocausto, Yad Vashem. Toda persona humana es sagrada y su nombre está escrito en el corazón del Eterno. No hay que olvidar nunca la tremenda tragedia de la Shoah. Al contrario, es preciso que esté siempre en nuestra memoria como advertencia universal para el sagrado respeto de la vida humana, que siempre reviste un valor infinito. En la audiencia general, Benedicto XVI centró después su atención en las emociones que compartió con las comunidades católicas de Tierra Santa. En el cenáculo, en Jerusalén, con la mente dirigida a Cristo, que lava los pies a los apóstoles e instituye la Eucaristía y también el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Papa meditó sobre la vocación de la Iglesia de transformar el mundo con la humilde fuerza del amor. Las celebraciones eucarísticas fueron también momentos culminantes de comunión con los fieles católicos. En el Valle de Josafat, en Jerusalén, donde el pontífice invitó a reflexionar sobre la resurrección de Cristo como fuerza de esperanza y de paz para el mundo entero, y en Belén, en los territorios palestinos, frente a la Basílica de la Navidad. Belén, el lugar en el que resonó el canto celeste de paz para todos los hombres, es símbolo de la distancia que todavía nos separa del cumplimiento de aquel anuncio. Precariedad, aislamiento, incertidumbre, pobreza. Todo eso ha llevado a muchos cristianos a irse lejos. Pero la Iglesia continúa su camino, resucitada por la fuerza de la fe y dando testimonio del amor con obras concretas de servicio a los hermanos, como por ejemplo el Caritas Baby Hospital de Belén. Finalmente, la Santa Misa celebrada en Nazaret, ciudad de la Sagrada Familia, rezamos por todas las familias, subrayó Benedicto XVI durante la catequesis, para que se descubra de nuevo la belleza del matrimonio y de la vida familiar, el valor de la espiritualidad doméstica y de la educación, la atención a los niños y también los encuentros ecuménicos del Calvario hasta el sepulcro de Jesús, un itinerario de oración para el Papa, para que la Iglesia sea una para mostrar al mundo el amor de Dios, la alegría de su paz. Allí donde el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen María, brota una fuente inagotable de esperanza y de alegría, que no cesa de animar el corazón de la Iglesia peregrina en la historia. Pues ahí está, así narró el Papa sus experiencias en Tierra Santa. En otro tema, muchas gracias por los correos electrónicos que usted nos escribe. 1000 gracias, los contestamos
los respondemos, procuramos hacerlo, pero son muchos. Gracias, gracias por sus manifestaciones, sus preguntas, etcétera. Particularmente gracias a Leticia Burquiza, a Erika Traverse. Erika, he enviado los correos que nos has enviado, se los he reenviado al señor Rabino, porque creo que es una respuesta que tiene que dar más él. Yo no estoy seguro si una persona que no forma parte del pueblo judío pueda formar parte del judaísmo como religión. No sé decírtelo, mejor pregúntaselo a él. Y muchas gracias también a Soledad Negrete, que desde Caracas, Venezuela, nos ve gracias a la señal de Canal 40 por internet en la página www.proyecto40.com.mx. Gracias, Soledad. Gracias a usted por el favor de su atención. Gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos feliz sábado, feliz domingo de Pentecostés. A nombre de mis compañeros, la producción de este programa y el staff técnico de Canal 40, Proyecto 40, que con tanto gusto trabajamos para usted, le deseamos una feliz semana y le dejamos con lo mejor que podemos dejarle. La bendición apostólica, la bendición del Papa, válida por televisión. Gracias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.